Bueno, vamos a comenzar la charla de vía clínica. Bueno, respecto a la charla de hoy de historia clínica, eh, recuerden que es una de las, digamos, actividades o de las clases que vamos a dar más extensas. Me refiero por respecto a lo que consiste en adquirir esta competencia, entrenarse, realizar una buena historia clínica. Nuestros maestros siempre nos dicen que es lo que más tarde, es la habilidad que más tarde se logra, porque hay que, digamos, practicarla, estudiarla, pulirla y mejorarla. Y con eso de mejorarla, aprendemos que cada vez que pasa el tiempo y tenemos más entrevistas, vamos mejorando un poco la expertise respecto a este tema. Cada historia clínica que nosotros vayamos viendo tiene diferentes matices. Nosotros le vamos a explicar un poco cegados por la internación, la historia clínica completa tradicional, que incluye datos filiatorios, motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes y una impresión general para luego pasar al examen físico topográfico, realizar una agrupación, hacer una impresión diagnóstica y después un plan de estudio terapéutico. Parece simple, pero vemos que de por sí tiene alguna complejidad. Es importante que lean el capítulo, en este caso recomendamos el Argente, pero puede ser cualquier libro de semiología, donde va a haber un desarrollo completo. Nosotros acá damos algunos lineamientos. Nunca se estudia el seminario de esta actividad, simplemente esta actividad intenta establecer algunos lineamientos para que después sea más fácil la comprensión. Y por supuesto, en la actividad práctica, cuando estemos en el laboratorio, podemos ir desarrollando y planteando cualquier inquietud, que van a ser muchas. ¿Es la historia clínica? Bueno, acá un poco Hipócrates la define como una narración detallada, cronológicamente ordenada. Narración porque tiene que ser algo entendible y desarrollado y narrado adecuadamente. No tienen que ser una serie de signos y síntomas aislados. Y cada vez que uno introduce un signo o un síntoma, es importante que tenga agendado la cronología, que significa el momento de aparición. Con respecto a esto, es importante aclarar que cuando uno hace aparecer o empieza a desarrollar la enfermedad actual, tiene que ser cronológicamente ordenada, porque decimos nunca a partir de una fecha, sino a partir de días previos. Puede ser hace 2 meses comenzó con tos expectoración, hace 45 días, hace una semana, y entonces rápidamente, hace 24 horas, nosotros nos ubicamos si es una enfermedad crónica, aguda o subaguda, ¿correcto? Enfermedad actual, luego lo vamos a ver, entonces tiene que ser referida así. Comenzó hace 30 días, hace 20 días con tos, hace 10 días con la fiebre, es decir, cada vez que aparece algún signo o un síntoma nuevo, tiene que estar con una fecha de aparición, ¿sí? Y bueno, y valga la redundancia, no le decimos la fecha puntual, sino días previos. ¿El día previo a qué? Al motivo de consulta, que es considerado el día cero, ¿sí? Y la enfermedad actual comienza antes. Los acontecimientos que vamos a narrar no son solo físicos, biológicos, son psicológicos, sociales, culturales, económicos. Entonces fíjense que toda esta complejidad requiere de un entrenamiento para hacer preguntas acordes y adecuadas de acuerdo a lo que estamos entrevistando, no interrogando, no interrogamos, entrevistamos. De acontecimientos pasados o presentes, siempre nos vamos a referir a una persona, y fíjense que requiere de una entrevista para luego pasar al examen clínico y al razonamiento final. Entonces llegamos al diagnóstico, ¿verdad? Fíjense qué interesante que nosotros consultamos con un síntoma, me falta el aire, y terminamos con una enfermedad. Y todo ese desarrollo requiere un aprendizaje, ¿no? Bueno, en la historia clínica decimos que cuando entrevistamos a una persona, 2 personas vencen barreras y, sin conocerse, o casi siempre sin conocerse, desarrollan algún vínculo de confianza, una alianza que permite abordar varios temas, entre ellos muchos que son íntimos. Se reúne información básica sobre la enfermedad y miren qué interesante sobre la adaptación del paciente a la enfermedad. Es decir, la neumonía para algunos significa algunas cosas y para otros otras. Y esto tiene una complejidad inherente que la van a ver en la práctica. Es decir, que yo esté con una colicistitis implica que me interné con mi obra social en la clínica y 48 horas después de una laparoscopía voy a estar en recuperación y al otro día estar en casa, a estar en el hospital sin obra social,
manteniendo una familia y estando en una cirugía convencional, no para laparoscópica, 14 días para volver a alimentar a mi familia. Se entiende diferentes cosas que nos pueden pasar con el mismo tipo de enfermedad. Por eso decimos que a veces tiene una complejidad que es inherente a la misma raza humana. Y esto requiere tiempo y estrategias para abordarlo. El lenguaje, por supuesto, es verbal, como verán ustedes, y corporal. Es decir, no solo lo que hablamos, sino lo que transmitimos cuando escuchamos al otro. Si uno está en la entrevista, nos va a pasar cuando estemos en el hospital y estamos viendo el teléfono, se rompió toda alianza, la historia clínica no va a salir bien, o estamos viendo la hora. ¿Sí? Entonces, el otro enseguida detecta que estamos con poco tiempo, pocas ganas, tenemos muchas cruzadas y ahí se imposibilita desarrollar una buena historia clínica. Esto lo vamos a ir hablando en el laboratorio, ya lo hemos hablado en el laboratorio, que es un documento médico, científico, legal, económico, humano, y el inicio de todo son los datos filiatorios. Acá es importante, estos datos pueden ser recolectados por alguien que no esté entrenado ni sea lego en la materia, porque son datos técnicos, ¿no? El motivo de consulta, probablemente junto con la enfermedad actual, dos hechos muy importantes, es el titular de la información, es decir, el título. Y no puede haber varios ítems. Vengo por disnea, tos, expectoración, fiebre y falta de astenia. Siempre generalmente se determina que el motivo de consulta sea uno o dos a lo sumo y se puede poner alguna adjetivación con respecto al tiempo. Disnea y fiebre de 2 días de evolución. Hasta ahí. Uno tiene la intención a veces en el motivo de consulta de aclarar mucho y eso es la enfermedad actual, el desarrollo de la información. ¿Pero para qué sirve el motivo de consulta? Para orientarnos hacia dónde vamos a entrevistar a este individuo con determinada enfermedad actual. ¿Sí? No tiene que ser sesgado y muchas veces nosotros terminamos de hacer la enfermedad actual y después volvemos y le ponemos, entonces entiendo que lo que más le faltó o lo que más lo hizo venir a la guardia es la falta de aire. Entonces ahí ponemos motivo de consulta disnea. Es lícito a veces como motivo de consulta poner lo que el paciente dice entre comillas. Generalmente el motivo de consulta en la práctica, si el paciente se interna, suele ser el mismo que el motivo de internación. Motivo de consulta, motivo de internación. Por supuesto que si estamos en un cuadro de un paciente ambulatorio no va a haber un motivo de internación. Y también el otro día en el laboratorio decimos que importante es motivo de consulta, hemoptisis, entre paréntesis, traído por un familiar. Hemoptisis o síncope traído por la policía o por los bomberos. Siempre se hace referencia a quién trae. ¿Por qué? Porque alguien que tenga hemoptisis y tiene que, digamos, la hija traerlo a la consulta, nos da una idea del tipo de alarma que puede tener el paciente, o por lo menos para que podamos preguntarle por qué lo trajo su hija, acá está aclarado, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no vino usted? Cuéntenos un poquitito más de esto. Tampoco en esta entrevista estamos juzgando a alguien, sino simplemente estamos viendo qué es lo que le pasó y consideramos oportuno, espontáneo, traído por la hija, traído por la policía, lo trajo la ambulancia, ¿sí? Con respecto a la enfermedad actual, decimos en la práctica que es todo lo que le pasó al individuo desde que estaba bien hasta que se empezó a sentir mal hasta el día que ingresó. Entonces, la enfermedad actual, hay varias formas de desarrollarla, pero una de las cosas prácticas que decimos, por ejemplo, si hace 3 meses comenzamos con disnea, empezamos ahí. Comenzó Juan, de 56 años, hace 3 meses con falta de aire, hace 2 meses agregó dolor torácico, ¿se entiende? Y lo vamos acompañando hasta ¿dónde? Hasta el día cero. ¿Cuál es el día cero? El día de la internación, el día de la consulta. Motivo de consulta es el día cero. Y la enfermedad actual es todo lo que pasó. No siempre son 3 meses. Y por eso estamos diciendo que es importante lo cronológico. 2 horas de evolución de dolor retroesternal y dorsal de aparición súbita mientras dormía Juan, ¿se entiende? Entonces entendemos que es algo hiperagudo. Miren qué interesante que el diagnóstico de la enfermedad actual está hecho casi, el diagnóstico final está hecho casi en el 50% de las veces en la enfermedad actual. Y aunque no querramos, porque alguien dice, expectoró con sangre, eso es una hemoptisis. No es el momento de la enfermedad actual para hacer el diagnóstico, es el desarrollo de todo lo que le pasó al paciente. Para el diagnóstico, al final. No se tienten a poner este paciente que tiene una coloración amarillenta, es una ictericia, no es el momento.
El momento será después cuando tenemos la agrupación y hacemos un laboratorio que nos confirma que es una ictericia. No tentarse con diagnósticos en motivo de consulta, perdón, en la enfermedad actual. La enfermedad actual es para el desarrollo de la enfermedad del paciente y no para hacer diagnóstico. ¿Sí? Miren que ocupa la mayor parte del tiempo y una pequeña trampita. Si bien no vamos a hacer el diagnóstico y vamos a describir lo que le pasó objetivamente, lo más objetivo posible, por eso lo escucho y dejar que el individuo nos cuente, desarrollado narrativamente y entendible, cronológica, ubicada cada signo y síntoma. Recuerden que el síntoma es lo que siente el paciente y el signo es la objetivación por parte del médico de lo que nos está diciendo que le sucede al paciente, ¿correcto? Entonces, la enfermedad actual es todo lo que sucede hasta el motivo de consulta. Pero les decía que paradójico, porque si bien decimos no hagan diagnóstico, en la cabeza este señor que tiene un dolor torácico y que le falta el aire cuando hace el esfuerzo y que se siente y calma el dolor torácico, a pesar de que no hagamos el diagnóstico ahí, nosotros ya tenemos algo en la cabeza de que esto nos está pareciendo que es una enfermedad coronaria. Entonces después aparece, después de la enfermedad actual, la entrevista dirigida, qué nos pasó, qué nos quedó por alto, y dirigida porque a qué va a estar dirigida, a esa pequeña hipótesis que vamos haciendo con la enfermedad actual. Pero para que quede claro, la enfermedad actual no es para hacer el diagnóstico, sino es una narración de la escucha del paciente, de lo más preciso posible de todo detalladamente lo que le pasó, que lo trajo a la consulta. Pero ahí algo armamos en nuestra cabeza que nos permite decir, y ahora le voy a hacer algunas preguntas dirigidas. Esa entrevista dirigida nos permite fortalecer esto que estamos pensando como hipótesis. Ahora, fíjense qué interesante, que todavía falta todo el examen físico y después que terminamos con el examen físico recién agrupamos y recién tenemos una impresión diagnóstica. Bueno, por supuesto, volvemos a insistir, se tiene que generar confianza en una relación médico-paciente. Es muy difícil y es más difícil saber escuchar, sobre todo cuando queremos escuchar lo que nosotros sabemos. Si yo estuve estudiando mucho enfermedad coronaria, esa disnea no puede ser por una neumonía, tiene que ser enfermedad coronaria. Acuérdense que el conocimiento de algunas cosas nos hace sesgar la entrevista. Es bien sabido que si ayer yo atendí un infarto en un paciente de 40 años, el dolor torácico del paciente que venga hoy es probablemente un infarto. Eso se llama sesgo de conocimiento. Bueno, permite obtener datos accesorios de gran utilidad y es importante que sea narrativamente entendible y cronológicamente aceptable. Y por supuesto quiero avisarles que es lo que más tiempo nos lleva, pero tal vez la lectura de la estructura de la enfermedad actual leída por el libro de semiología nos va a permitir, junto con estas charlas y la práctica del laboratorio, adquirir esta competencia de desarrollo de la historia clínica. Con respecto a los antecedentes, no vamos a desarrollarlos mucho porque ustedes los tienen, pero es importante que figuren todos los antecedentes. Todos los antecedentes porque estamos aprendiendo historia clínica. Claro, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene enfermedad coronaria y estamos pensando que tiene una enfermedad coronaria y estamos ante una emergencia, los antecedentes empiezan a ser dirigidos a la enfermedad que tiene el individuo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con enfermedad coronaria, me va a interesar mucho como antecedentes los factores de riesgo cardiovascular detalladamente y no todo extensamente el resto de los antecedentes. Ahora bien, estamos en la consulta ambulatoria de un individuo que yo quiero conocer todos sus antecedentes porque va a ser un paciente que voy a atender en forma prolongada, probablemente como médico de cabecera. Y ahí yo tengo que averiguar todos sus antecedentes. Los antecedentes es importante que se recuerden que tengan una mnemotecnia para que ninguno se nos pase por alto. Cuando aprendan a todos los antecedentes y la dinámica de la entrevista, ya después vamos a ver que los hacemos dirigidos de acuerdo a la enfermedad que estemos abordando. Respecto a los heridos familiares, es muy importante que sepan que, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, tengan en cuenta que lo que nos interesa como antecedentes es enfermedades en la familia y en familiares de primer grado, ¿correcto? Fíjense que tiene la importancia si ha tenido úncea de ovario o un cáncer de colon, porque eso implica que si es un familiar de primer grado, tiene incidencia sobre el paciente, ¿verdad?
si ha tenido asma. Es muy típico que si estamos atendiendo a un paciente asmático, entendamos que generalmente alguien de la familia y familiar de primer grado es probable que tenga asma. Respecto a los antecedentes patológicos, tanto los quirúrgicos, los traumáticos, los antecedentes de la infancia, tienen que estar bien detallados, ¿correcto? Si está vacunado o no, si ha tenido hospitalizaciones. Acá aparece siempre un dato que nos trae un poquitito de confusión. Si el señor estuvo internado por una neumonía y ahora ingresa por una neumonía, saber si esto es enfermedad actual y es un continuo o es un antecedente de la enfermedad actual. Decimos que cuando el paciente se ha recuperado ad integrum de la internación anterior, uno las puede separar y ponerlo como antecedente. Pero no está mal que uno tenga la pregunta o el desafío de decir, che, tuvo una neumonía hace un mes y ahora ingresó por una neumonía. ¿Serán dos distintas? Pienso de determinada manera. ¿O es el mismo proceso? Y esto no es agudo, es crónico. Pienso de otra manera. Pero en cualquier caso, si lo ponen como antecedente o enfermedad actual, tiene que figurar que hace un mes estuvo internado por un cuadro o proceso similar. Antecedentes ginecostéticos, esto lo van a leer en el libro. Y por supuesto los hábitos, la micción, cuánto orina, cómo orina, en qué momento del día orina, hábito evacuatorio, qué es lo normal. Cuando uno lea, tienen que leer los primeros capítulos del libro de semiología porque nos permite conocer cuánto es la catarsis normal de un individuo. Bueno, 3 veces por día, 3 veces por semana. Eso es una variabilidad que es normal. ¿Cuánto es el peso de la materia fecal diario? Que yo siempre les digo, eso hay que leerlo, porque cuanto más rico sea nuestro conocimiento académico de la fisiología, ARTI 3, ARTI 4, más acabado va a ser el aprendizaje de las patologías que vamos a ir viendo durante esta asignatura. ¿Qué tipo de alimentación? La actividad física, el consumo de sustancias, ¿no? Y las medicaciones, por supuesto, tanto las homeopáticas como las que el individuo dice que la aspirina, pero si la aspirina la tomo todos los días, levante el ánimo. Bueno, todo eso nos puede dar el antecedente o el origen de la enfermedad que está padeciendo el individuo. ¿Sí? Esto tiene todo un aprendizaje, los socioculturales, que requieren mucha delicadeza a la hora de entrevistar a un individuo. Por ejemplo, usted, ¿qué nivel educativo tiene? Mala pregunta, ¿no? ¿Cuánto gana por mes? Para saber el nivel, bueno, malas preguntas que nosotros vamos a ir viendo en el transcurso del año, cómo vamos a ir puliendo este tipo de entrevistas. El anamnesis de por aparatos y sistemas, para finalizar, no es otra cosa que hacer una recorrida desde arriba hasta los pies para que no se nos pase por alto algo que no le hayamos preguntado. No le pregunté si le ha dolido la cabeza, usted viene viendo bien, huele bien, esto que está de moda ahora, ¿cómo está su gusto? Oímos bien, algún mareo, entonces van viendo que cómo respira, ha tenido dolor torácico, cómo vamos pasando órganos y sistemas para ver si el paciente o la paciente se ha olvidado de decirnos algo, por eso hacemos un repaso que se llama por órganos y sistemas. Pero yo les dije que nos ayudaba un poquitito saber que cuando uno termina la enfermedad actual tiene una noción de que el problema es respiratorio y uno debería al final decir entrevista dirigida. Ahora le voy a hacer algunas preguntas adicionales, ya que me dijo que le falta el aire. ¿Está tosiendo? ¿Está expectorando? ¿Tuvo fiebre? ¿Tuvo dolor torácico cuando respira? ¿Se entiende? Entonces dirigimos. Y otra forma es esta, una anamnesis por aparatos y sistemas desde arriba hacia los pies para que no nos olvidemos o pasemos por alto alguna apreciación. ¿Sí? Esto después lo van a ver, lo vamos a dejar, incluso está el PDF con la actividad. Bueno, los determinantes también tienen mucha importancia, no es que lo vamos a dar por alto, pero acuérdense que todo esto tiene un orden de acuerdo a dónde se haga la entrevista. Estos determinantes pueden ser un exceso si el señor viene por un dolor precordial y es pertinente en una entrevista fragmentada cuando es un control de salud, ¿correcto? Esto lo vamos a ver bien en la segunda y tercera actividad, que es examen clínico. Recuerden que cuando terminamos los antecedentes, hacemos una impresión general, que insisto, lo vamos a ver en la tercera actividad, que debe reunir algunas condiciones como el respeto, ambiente, la privacidad, la explicación de lo que vamos a hacer, las maniobras. Las maniobras en semiología se basan en lo básico, que es
inspección, palpación, percusión, auscultación, con alguna modificación cuando hacemos el abordaje abdominal, porque la auscultación se hace siempre antes de la percusión porque puede modificar los ruidos hidroaéreos. Y hay varias estrategias para hacer el examen clínico. Les dije que primero hacemos una inspección general del individuo y después vamos al examen puntual. Esa inspección general para nosotros es importante porque nos permite ver si está lúcido, si colabora, si está hidratado, si está bien nutrido, ¿sí? Y los signos vitales. Ese es el examen general. Y después empezamos un examen puntual que es topográfico, cabeza, tórax, por aparatos y sistemas, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, o, como les decía, cuando tenemos más experticia, este individuo que viene por un dolor precordial, directamente abordamos aparato cardiovascular por problemas. Ahora que estamos aprendiendo, es lícito hacer un examen general. Luego, cuando tenemos experiencia, abordamos el problema, porque si en la enfermedad actual nosotros no sabemos bien lo que le está pasando al individuo, que nos pasa la mayoría de las veces cuando empezamos a tener la práctica, decir, no sé lo que le pasa. Entonces hacemos un examen físico completo. Fíjense que es la que yo les estuve diciendo, también tenemos interés en la actitud y la postura del individuo, si es activa pasiva, la facies, que es un capítulo entero del libro de semiología, el hábito, un abordaje general por aparatos y fíjense cómo terminamos. Hacemos un resumen semiológico, agrupamos una impresión diagnóstica. ¿Qué es esto de la impresión diagnóstica? Bueno, fíjense qué interesante que yo agrupo y digo, tengo un síndrome de condensación, ¿correcto? Sí. ¿De qué se trata la impresión diagnóstica? La impresión diagnóstica es ubicarnos quién o qué individuo tiene un síndrome de condensación. Por ejemplo, yo digo, tengo un síndrome de condensación, correcto, después de comer lo vamos a ver. Y cuando llego a ver al paciente, el paciente resulta que tiene un mes, estaba con fiebre, respirando a una frecuencia de 30, pero vos no me dijiste, te dije que era una neumonía, pero no me dijiste quién era el individuo. Entonces la impresión diagnóstica es decir, Juan, de 56 años, diabético, hipertenso, tabaquista, que ingresó por un dolor precordial como abordaje inicial una cardiopatía isquémica, un síndrome de agudo coronario. Entonces ahí nos ubica claramente quién tenemos adelante, ¿correcto? Para después hacer un plan de estudio y después un plan de tratamiento. Entonces, fíjense cómo es un sistema de registro que requiere ser completado, por lo cual es necesario conocer mucha lectura, tener destreza y luego un entrenamiento y repetición. Esto es complejo, la historia clínica no es simple, hay que practicar, pero siempre lo que pedimos es conocimiento básico de cómo se estructura la historia clínica. Después nosotros, en base a la práctica y en base a lo que vamos a ir charlando y aprendiendo en el laboratorio, vamos a adquirir destreza. Pero si no está la lectura previa, no se puede. Por eso le insistimos mucho. Y aparte aprovechen, porque Sana tiene una estructura algo similar. Van a ver, por supuesto, con la salvedad que si tienen un recién nacido, no va a haber una enfermedad actual a partir del individuo, sino a partir, que para nosotros es muy importante también, del grupo núcleo familiar, mamá, papá, hermanos, que le permite construir una historia clínica que también se necesita, pero donde el interlocutor no va a ser el paciente. El método para completarla es abordar al paciente. No hay posibilidad de abordar al paciente si no se establece un vínculo, una alianza, no hay una estrategia y llegamos a un diagnóstico para consensuar un plan de acción. Ahora, qué interesante lo que dice, ¿no? Un plan de acción consensual. Antes era me va a hacer, es decir, esta es la orden y ahora no hay órdenes. El paciente y el núcleo familiar forman parte de la estrategia del abordaje del tratamiento. ¿Sí? Así que no es me va a cumplir, porque después aparece esto que es tan importante para nuestra tarea, que es la adherencia. Y no hay buena adherencia si damos órdenes. Son planes consensuados de tratamiento. ¿Correcto? Vamos a ir practicando. Es extenso, es complejo, pero es un desafío muy, muy lindo y es la base de nuestra tarea como médicos. Y los que hacemos clínico, medicina interna, también médicos generalistas y médicos de familia, tenemos esta arma como
principal herramienta para el diagnóstico. No se olviden que está muy vapuleado hoy en día, no está de moda hoy en día, y claramente se hace inabordable un paciente a través de estudios complementarios, económicamente insostenible, sin ningún tipo de relación que estamos diciendo de contrato, por consiguiente esa historia de vida sale mal si no hay una historia clínica. Y es una herramienta que hay que entrenar, practicar y aprender desde el principio, así que estamos dispuestos a enseñarles. Si hay ganas y entusiasmo, vamos para adelante. Gracias, estamos en domingo para mí por lo menos, así que feliz domingo y bueno, esperamos verlos en el laboratorio. Un abrazo.